Buenos días a todos. Estrategias inteligentes para negociar seguros corporativos. Impartida por Gustavo Moreno Ruiz. Gustavo Moreno Ruiz es actuario egresado de la UNAM con una destacada trayectoria en administración de riesgos y diseño de seguros especializados. Fundador de Seguros Especializados CESPEC en 1981. Cuenta con formación internacional adquirida mediante colaboración con reaseguradoras líderes como Munchener, Swiss Re, Tokyo Marine, Cigna, Lloyds y Score. Ha diseñado soluciones innovadoras para sustituir pólizas tradicionales y ha asegurado a grandes corporativos como Alfa, Peñoles e ICA. Ha liderado la gestión de riesgos en proyectos de infraestructura clave en México como presas, trenes, metros, aeropuertos y carreteras, asegurando cerca del 85% de la red carretera nacional. Su experiencia incluye operaciones internacionales en América Latina y Europa. Ha sido ponente en foros internacionales sobre el impacto del cambio climático en la infraestructura, invitados por organismos como la Asociación Mundial de Carreteras, la Embajada Alemana y el Centro Mario Molina. Bienvenido, Gustavo. Espero que mi alemán esté bien pronunciado. Tienes una experiencia muy amplia, internacional, y espero que en este webinar nos puedas ayudar a los compradores a comprender un poquito más de qué va el tema de seguros y en qué nos debemos de fijar. Te cedo la palabra, Gustavo. Gracias. Gracias a ti. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Miguel. Es un placer estar con ustedes y compartir la experiencia que tenemos en CESPEC ya desde hace 43 años. Me gustaría hablar precisamente del currículum de CESPEC. Nosotros hemos trabajado en amplios sectores de la economía, prácticamente pues, diría que en todos: industrial, comercial, servicios, telecomunicaciones, hotelero, infraestructura, petroquímica, logística, etcétera. Prácticamente tenemos experiencia en todos los ramos. Tenemos un nombramiento que nos hizo el gobierno de México en la Asociación Mundial de Carteras desde hace 16 años. Hemos representado a México viajando cada 6 meses a diferentes partes del mundo. Hemos visitado 24 países y hemos aprendido pues, de los riesgos que tienen estos países para tenerlos también presentes aquí en México. Tenemos alianzas, desde luego, con el Colegio de Ingenieros Civiles en el Comité de Resiliencia. Y somos, para la Cámara Mexicana de la Construcción, los asesores en la administración de riesgos. Nuestra experiencia, como comentaba, son en diferentes sectores. Veamos, en el sector comunicaciones hemos asegurado y hecho trabajos de administración de riesgos en más de 12,000 kilómetros de carreteras. En lo que son infraestructura ferroviaria, hemos asegurado las 12 líneas del metro. Otros metros como el suburbano Lechería AIFA, México-Toluca y el de Guadalajara, Tlaquepaque. Hemos hecho trabajos también, desde luego, para el Tren Maya. En la parte de telecomunicaciones, con Altán Redes, NEC, y en su momento con Yusacel y Nestel. Hemos trabajado en proyectos muy grandes, de gran envergadura, como son las presas más importantes que hizo Fox y Calderón en su época, El Cajón y La Yesca. Hemos, desde luego, también hecho estudios de administración de riesgos sobre plataformas petroleras y hemos trabajado prácticamente en todas las refinerías del país, haciendo estudios de riesgos y aseguramiento. Para los bancos, hacemos trabajos de due diligence. Cuando estos bancos tienen inversiones en ciertos proyectos, a nosotros nos contratan para auditar que los seguros estén bien contratados y no se ponga en riesgo el dinero de los ahorradores. Hemos trabajado en el sector urbano, en hospitales, museos, bibliotecas, centros comerciales, centros penitenciarios, vivienda. Y en la parte industrial, aquí solo ponemos algunas de las industrias como Johnson Controls, General Electric, Alfa, Baxter, Racini, Autoliv, etc. Con hoteles también, desde luego, tenemos mucha experiencia. Son riesgos, muchos de ellos de gran envergadura porque están en costa. Y aquí están algunos de los
cadenas con las que hemos trabajado, Banyan Tree, Roadwood, Sheraton, Fairmont, Hyatt, etc. En la parte de vehículos, hemos trabajado con las principales arrendadoras del país, como G Capital Fleet Services, BNP Paribas, TIP de México, Arifleet, ICSE, Arrendador Ágil, Active Leasing, Arrendador del Camino, Arrendadora Financiera Quadrum, todos con una amplia experiencia en lo que son arrendamiento, aseguramiento de los vehículos cuando están arrendados. Y también en la parte de vehículos para empleados y utilitarios para todas estas empresas. Por ejemplo, Sabritas, más de 20,000 camiones de reparto, para decir algunos. Aquí nos gustaría, platicando con Carlos y Miguel, dejar algunos tips acerca de cómo poder comprar los seguros correctos, que tengan calidad, que sean funcionables y que también, desde luego, su costo sea el más bajo del mercado. Lo primero que nosotros hacemos es entender que las empresas enfrentan un entorno financiero incierto ahora, con todo lo que ha pasado en el mundo de Trump, aranceles, una guerra comercial entre China, etcétera, como todo está muy incierto. Entonces, la parte financiera se vuelve de capital importancia. Las empresas tienen riesgos financieros, pero también tienen riesgos que no son financieros, pero que pueden ser afectados y que pueden causar un descalabro financiero. Por eso, la idea es tener los seguros adecuados y evitar que la empresa pueda quebrar o cerrar sus operaciones. Los seguros no son un gasto realmente, es una inversión estratégica, es algo de manera preventiva, de que en caso que llegue a tener un evento adverso, la empresa tenga el instrumento financiero para tener los dineros suficientes para reparar, reponer, reconstruir y se llegue a la resiliencia lo más pronto posible. Vamos a ver un video de lo que ha representado para todo el mundo, que es el cambio climático. A raíz de toda la producción que se hace en el mundo, los vehículos, toda la quema de fósiles ha incrementado el grosor de la atmósfera. Y entonces se ha, a través del tiempo, calentado más el mundo. Este calentamiento hace que las aguas de los mares hacen que se generen tormentas y huracanes. Nosotros hemos notado a través del tiempo que son fuerzas cada vez más poderosas, más destructivas y que pueden aparecer prácticamente en cualquier parte del mundo. Como vimos Valencia, Acapulco, que prácticamente nunca tenía eventos tan importantes, le llegó 2 eventos seguidos. Pero también vemos sequías, heladas, incendios. Ha sido todo un cambio y todo producto por básicamente el crecimiento de la población. Hasta 1850 solo había 1,000 millones de habitantes. Ahora ya vamos a ser cerca de 9,000 millones en un periodo realmente muy corto. Y todo el mundo pues, necesita transportarse, consumir cosas, y todo eso ha hecho que se generen más gases de efecto invernadero hacia la atmósfera y el calentamiento del mundo. Nosotros vemos que esto no se puede contener en corto plazo. Hay muchas máquinas, más de 1,000 millones de máquinas, de coches, etcétera, que todos los días están echando gases de efecto invernadero. Más bien nosotros esperamos que esto se incremente. Curiosamente también se han aumentado los terremotos. Los seguros el año pasado pagaron 280,000 millones de dólares en todo el mundo por el concepto de cambio climático. Y desde luego, aunado los terremotos, inundaciones, tormentas, no necesariamente tiene que haber un huracán muy grande para tener un daño hidrológico. También los incendios con las sequías que ha habido son más propensos a tener incendios, como recordarán hace poco lo de California.
que hasta Hollywood tuvo problemas. También hay otros tipos de riesgos que no necesariamente son de cambio climático, que son de la operación y a los cuales también están expuestos las empresas. Y la idea es tener un análisis de este tipo de efectos que se tiene. Me gustaría de manera sencilla hablar de lo que es la cronología, lo que es un siniestro. Tenemos que tener un tiempo antes de que ocurra. ¿Cómo debemos nosotros actuar? Lo primero es actuar como si no tuviéramos seguro. ¿Cómo nos debemos de proteger ante cualquier eventualidad? Por eso es importante lo que nosotros llamamos estudios de riesgos. Si nosotros no sabemos los riesgos que amenazan a la empresa, ¿cómo podemos actuar? Es importante conocerlos y gestionar medidas que nos lleven a una prevención. Primero, tratar de reducir los riesgos o eliminarlos si es posible. Y los riesgos residuales que no se van a poder nunca eliminar todos, sí tener unos seguros, pero que sean los adecuados. Hemos visto a través de nuestra experiencia que las empresas piensan que están perfectamente cubiertas hasta que ocurre el evento. Y ahí descubren que realmente no tenían el seguro adecuado. Entonces, lo importante es hacer estos trabajos antes de que ocurran un impacto en la empresa. El estudio de riesgos, la prevención y un análisis muy exhaustivo si los seguros que están contratando, que están pagando, realmente cubren a la empresa como debería de ser. ¿Para qué? Para que el después, ocurrido el evento, no se tengan los problemas con las aseguradoras para que no paguen. Generalmente las aseguradoras, su papel es, ahora demuéstrame que esos daños te ocurrieron, demuéstrame que eso valía lo que tú me estás reclamando, y ellos ponen a despachos que le llaman ajustadores. Estos ajustadores no es para ajustar las pérdidas hacia arriba, siempre lo hacen para ajustar las pérdidas hacia abajo. Entonces, si no se tiene un seguro adecuado, un seguro es un contrato. En ese contrato, si no está perfectamente especificado qué es lo que quiero cubrir y en cuánto valen los bienes que quiero cubrir, entonces se va a batallar para recuperar. La idea es tener perfectamente bien diseñada la póliza con todos los elementos que más adelante platicaremos para que se resarza las pérdidas de inmediato. En ocasiones nosotros hacemos que con que ocurra el evento se pueda tener el 50% de la indemnización de inmediato para empezar a reparar, para poder reconstruir y no se pierda mercado, no se pierdan muchas cosas, porque siempre hay un daño colateral cuando ocurre un siniestro. ¿Qué es lo que hace CESPEC? Somos especialistas, precisamente líderes en la gestión de riesgos y aseguramiento. ¿Por qué lo separamos? Porque nosotros entendemos que no cualquiera puede identificar los riesgos que tiene una empresa. Realmente les requieres especialización, tienes que tener ingenieros, actuarios, matemáticos, etcétera, y para que se puedan identificar estos riesgos y con esta información proceder al aseguramiento. Nosotros tenemos una amplia gama de productos. Algo que nos diferencia del mercado es de que nosotros hacemos nuestras pólizas. El seguro te vende pólizas que se llama de adhesión. Tú te adhieres a las condiciones que tiene la aseguradora. Pero esas cláusulas ya son pensadas por la aseguradora y más bien están a favor de la aseguradora. Nosotros no. Lo que hacemos, y es el deber ser de todas las empresas, es en base al conocimiento de los riesgos, diseñar las cláusulas específicas que te cubran esos riesgos y que no le dejemos margen a ningún ajustador ni a ninguna aseguradora para que no pague y que no pague de inmediato. Esto lo hacemos a través, como comento, de estudios actuariales e ingeniería que procesan grandes números de datos de diferentes fuentes
para analizar exactamente los retos, los desafíos que tiene la empresa, generar las estrategias y así conocer los riesgos inherentes a la empresa. Y con esto es la información vital para el aseguramiento. Esto lo tienen que conocer las aseguradoras, los reaseguradores, para que ellos vean lo que están realmente cubriendo y no sea una sorpresa, después digan, esto no lo cubro porque nunca sabía que existía. Por eso es importante este paso. Utilizamos estos estudios después, como comentaba, para diseñar los seguros. Nosotros tenemos pues esta tecnología única en México porque hemos recorrido diferentes partes del mundo, mucho trabajo con reaseguradores de todos lados y lo que tratamos de hacer es que si una empresa tiene alguna pérdida financiera por algún evento, de inmediato quede cubierto. ¿En dónde se pueden tener estas afectaciones? Pues en los activos, las instalaciones, daños consecuenciales por la interrupción del negocio, en el seguro de transportes, en el traslado de las mercancías, ciberataques y también posibles daños que se puedan causar a terceros. Todo esto se refiere, digamos, a lo que son los activos de la empresa, básicamente. Después, algo importante es los gastos médicos del personal, desde luego, tenemos que proteger al talento, y tanto en sus enfermedades, accidentes o desafortunadamente si hay pérdidas humanas. También tenemos que asegurar todo lo que son todo tipo de vehículos. En conclusión, ¿cuáles serían las estrategias para negociar con las aseguradoras y poder tener o cumplir con el objetivo? Tener la cobertura más amplia al costo más bajo. De nuevo, nos remitimos a lo que es el estudio de riesgos. Voy a hablar un poquito más profundo de lo que realmente contempla este estudio y es analizar en primer lugar el comportamiento de la siniestralidad histórica. Esto generalmente lo piden las aseguradoras para por lo menos de 3 años para atrás. Si no tenemos esta información, la aseguradora no tiene una visión para poder evaluar el riesgo. Pero desafortunadamente, este tema, cuando las empresas se les solicita esta información, pues resulta que no la tienen. Su aseguradora, su broker, no les comparte la siniestralidad que se tiene histórica, que es vital para generar modelos del comportamiento de su siniestralidad. Y después, identificar la vulnerabilidad de los activos. Los activos, si no están bien mantenidos, si los activos están cerca de una costa, la ubicación geográfica es muy importante, cerca de ríos, cerca de lugares donde llueve mucho, etcétera, o zonas sísmicas, etcétera. Todo eso es muy importante para determinar la vulnerabilidad de los activos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué tan vulnerables son los activos a ciertos riesgos? Después tenemos que determinar el valor de reposición de los activos. Y este es un tema vital, porque las aseguradoras, como comenté hace rato, lo que van a tratar es de no pagar. Entonces dicen, tú no me aseguraste al 100% tus activos, pues entonces yo no te pago al 100% tus daños. Por eso es muy importante con tiempo generar el valor de reposición de los activos. Y después analizar y evaluar la probabilidad de ocurrencia de algún evento. Se tiene que analizar todos los riesgos y de todos esos riesgos, ¿cuál de esos es el que estoy más propenso de que ocurra y me cause daños? Y medir, desde luego, el impacto financiero. Habrá eventos que realmente no me van a preocupar si ocurren, pues no pasa nada, ¿no? Si se me pierdo un vehículo o un camión, tractor, a lo mejor no pasa nada. A la empresa no va a tener un descalabro financiero importante, pero si son riesgos más fuertes, que se me queme la planta o pierda equipos claves en la producción, eso me puede generar graves problemas. Y por último, lo que hace este estudio de riesgos es calcular la pérdida máxima probable. Generalmente, una empresa no, en el caso del desastre mayor, un terremoto, un huracán, un incendio, etcétera, no se pierde todo. Hay que determinar realmente cuál es la pérdida máxima que yo puedo tener
en un evento. Esto nos sirve para dos cosas. Si yo aseguro a los valores totales de la empresa, voy a requerir muchos reaseguradores y no necesariamente todos son de buena calidad. Nosotros esto lo conocemos como security. Si solo utilizamos 3, 4, 5 reaseguradores máximo, seguramente el security puede ser muy bueno. Si ya tengo que usar 10 reaseguradores, el security va a ir bajando. ¿Y qué quiere decir esto? A la hora de que tenga un evento, probablemente los tienen solvencia para pagar los siniestros, esos no estarán dispuestos a pagar, a cubrir la pérdida. Pero los que no van a causarme problemas para que la aseguradora pueda recuperar el dinero y pueda resarcir el daño que se ha tenido con la ocurrencia de un siniestro. Por último, como comentábamos, diseñar el esquema de aseguramiento. Es importante revisar, auditar las pólizas, a ver si son correctas. En nuestra experiencia, cuando hemos auditado pólizas de otros grupos, etcétera, en el 100% encontramos fallas, siempre encontramos fallas. Entonces es importante tener una buena auditoría de las pólizas para que en el momento oportuno, cuando ya se requieran, funcionen las pólizas. Algo que ayuda mucho para las aseguradoras es si están tomando medidas de prevención, minimizar la probabilidad de que ocurra un evento. Hasta aquí he hablado de todo de lo que son los activos, sus instalaciones, la parte física, todo este tipo de daños. Las aseguradoras precisamente le conoce como seguros de daños. Ahora me voy a permitir hablar sobre el seguro de gastos médicos. ¿Y por qué? Porque también ahora es muy importante contar con un seguro muy bueno, porque pues yo creo que todos sabemos que el seguro social desafortunadamente pues no está pasando por sus mejores momentos, falta de medicinas, de equipo, etcétera. Entonces, recurrir al seguro social es un problema. Es mejor tener un seguro de gastos médicos. Según la AMI, según la también Hacienda, en México existen 12.500.000 gentes aseguradas en gastos médicos. Eso quiere decir que cada vez hay más conciencia de tener un seguro. Esto también fue propiciado por la pandemia. También vemos que los costos de los seguros van creciendo mucho porque los hospitales están teniendo unos precios muy elevados para las atenciones. Unos son por la inflación médica, por la importación de insumos que tienen que hacer, y otros por el desarrollo de la medicina. Ahora, para tratamientos de cáncer, hay medicamentos muy evolucionados, pero que hemos visto casos, por ejemplo, que una caja de 30 pastillas para un mes te cuesta 330,000 pesos. Y así son de ahí para abajo, ¿no? También ahora operan con robots, etcétera, y todo eso es un incremento en los costos. Es parte de la evolución de la medicina. Esto es importante porque se tiene que cuidar la salud y bienestar de los colaboradores para tener menos ausentismo, aumentar la productividad, y es algo que la gente lo valora mucho. Sentirse que su familia y él están protegidos ante cualquier evento, un accidente o alguna enfermedad. Nosotros, al igual, diseñamos los seguros de gastos médicos con gran tecnología. Los seguros de gastos médicos depende la política del área de recursos humanos, depende del presupuesto que tiene la empresa, etcétera. Se hace un programa específico para cubrir todas las necesidades de su población y que funcionen al 100% toda la prestación que se le está dando a los colaboradores. Aquí, de todos los seguros, el que más requiere servicio es el de gastos médicos. Imaginen ustedes al director de su empresa o el hijo de su director de empresa que está en el hospital y que tiene problemas, que no lo dejan salir, que no es un caos. Y no nada más de gente importante, que hay que darles un trato VIP, desde luego, pero nosotros pensamos que el trato VIP
tiene que ser a todo el personal. Tiene que ser un trato con especialistas que les resuelvan el problema desde el momento que inicia y un trato amable también, porque la gente está en crisis, está en shock en muchas ocasiones. Entonces, la idea es acompañar desde que empieza el problema hasta que termina sus tratamientos, todo ese desarrollo a través de una tecnología que tenemos nosotros y sobre todo un trato personal por expertos que va a acompañar en su tránsito de las reclamaciones de gastos médicos todo el tiempo hasta que ya se vea solucionado. Al final, y como conclusión, y ustedes lo saben, ahora es importantísimo cuidar todo el gasto que tienen las empresas. Y los seguros es parte de ellos. Lo que nosotros hacemos es abatir los costos de los seguros. A través de los estudios de riesgos hemos tenido ahorros hasta del 50%, en promedio generalmente 25%, pero depende del giro de la empresa, la información que se pueda generar, etcétera. Siempre abatimos los seguros. También, desde luego, en el seguro de gastos médicos. Todo esto se puede lograr en todos. Y, curiosamente, mejorando la cobertura. Tienes que tener una cobertura total. CESPE nunca ha dejado de pagar ningún siniestro, ni en seguro de daños, ni en seguro de gasto médico, ni autos. Siempre hemos podido cumplir con nuestras obligaciones porque es el principio fundamental. Si están comprando algo, debe de funcionar. Hasta aquí mi presentación. No sé si tengan algunas dudas, algunas preguntas. Muchas gracias, Gustavo. Me gustaría nada más, antes de avanzar a leer las preguntas, si tú, Gustavo, y tu equipo pueden ayudar a los equipos de compras a detectar posibles riesgos, es decir, operando desde el área de compras, normalmente el foro que está escuchándote no necesariamente es el experto en temas de seguros, ¿no? En temas de fianzas, pero somos los indicados para salir a negociar, ¿no? Estas pólizas, estos paquetes para proteger a nuestras organizaciones. ¿Es posible que compañías como la tuya puedan ayudar con asesoría previa al desarrollo de algún seguro? Es decir, se sabe que se necesita un seguro de gastos médicos mayores para N número de empleados, habrá niveles, pero ahí un poco, ir un poquito más allá, ¿no? Donde tú, Gustavo, y tu equipo puedan apoyarnos a determinar cuál es la mejor forma de solucionar nuestra necesidad de alguna póliza, por ejemplo. Sí, desde luego. Nosotros tenemos contratos, inclusive con empresas privadas y con empresas y con el gobierno, que se conoce como asesor externo en seguros, como asesor externo. ¿Y qué es lo que velamos con esto? Pues en primer lugar, como comentábamos, hacer una identificación de los riesgos que están expuestos y en el caso del seguro de daños y en el caso de gastos médicos, conocer la población, su ubicación, dónde están y la política que tengan de recursos humanos para poder hacer una póliza óptima, ¿no? Que optimizando el dinero se pueda tener la mejor atención médica. Desde luego que lo podemos hacer. Gracias, Gustavo. Aquí, mira, tengo dos dudas. Si también manejan seguros para mercancías, y lo ligo a esta pregunta, donde nos dicen, ¿existen seguros eventuales? Trabajo en una empresa de resell y a veces debemos enviar mercancía muy valiosa a ciudades aledañas, de máximo 4 horas de distancia, lo cual hacemos entregas con flotilla propia, ya que por el peso y dimensiones, hacerlo por paquetería sería muy costoso. Pero me gustaría saber si hay aseguradoras con las que pueda trabajar la mercancía asegurada en el tránsito. Si logro entender, lo que busca es un seguro express por 4 horas que solo le cubra el trayecto de punta a punta, y esa sería la duda. Y un poquito a ver si nos puedes hablar de seguros para mercancías. Claro, mira, este seguro se conoce como seguro de transportes. Lo puedes hacer de diferentes maneras, estos embarques. Uno por uno, si es que son muy eventuales, si tienes pocos, si haces uno al mes o uno cada 2 meses o 3 meses, no sé. Eso se conoce, se puede asegurar con una póliza específica por viaje. Eso. Pero si lo haces de manera frecuente, se puede hacer un seguro anual, donde todos tus embarques que vas a hacer durante el mes quedan perfectamente asegurados,
pero lo reportas precisamente al inicio del siguiente mes. Y entonces ya la aseguradora ya te cobra esa cuota. Por ejemplo, nosotros trajimos todos los equipos de Dos Bocas, de embarques hasta de 53 millones de dólares, y venían desde China, Japón, Corea, Europa. O sea, podemos hacer este tipo de seguros, desde luego. Doy por entendido que también puedes trabajar seguros de mercancías, no Sí, solo de sí, traslado. sí, así le llaman. Este seguro de mercancía se conoce como seguro de transportes. Es el Ok. transporte de la mercancía. Y si hubiera la necesidad, digo, en mi experiencia he trabajado en compañías donde lo que necesito también es asegurar la mercancía contra algún siniestro, no propiamente en el traslado, sino en la operación. Algún retail que necesite asegurarse por algún robo, algún derrumbe, algo que sucede y que la mercancía pueda estar asegurada, también esos temas los abordas. Sí, desde luego. Durante el tránsito, una mercancía tiene muchos riesgos, ¿no? Desafortunadamente en México, ahora en todas las carreteras hay robos, ¿no? Ha estado la delincuencia muy fuerte. Entonces, desde luego te aseguran, pero también hacemos medidas de prevención para que no te roban tanto. Y desde luego tienes lo que es el riesgo de un transporte, que se vuelque el camión, que choque, que se incendie, una inundación, o como veíamos el barco, ese barco que presenté en el video, chocó acá en Estados Unidos, pues toda la mercancía que llevaban en sus contenedores, pues sufrieron impactos fuertes, sufrieron daños, ¿no? Eso queda cubierto perfectamente en un seguro de transportes. Perfecto, pues muchas gracias. Aquí tenemos otras dudas. Te las voy diciendo. Buenos días. ¿Una persona moral o persona física con actividad empresarial pueden cotizar sus seguros directo con una aseguradora sin la participación del broker? Eso sería una. Sí, aunque la práctica te dice, la puedes cotizar, pero no puedes asegurar. Para que tú puedas tener una póliza, a menos de que seas una empresa y hagas el trato directo con la aseguradora, entonces la aseguradora es el que te daría el servicio de una empresa grande. De manera física es menos probable. Eh, ¿Por qué? Porque para hacer un seguro tienes que cumplir con los requisitos de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros. Tienes que pasar exámenes, tienes que mostrar que sabes de seguros y ya lo puedes contratar. Y tienes que tener una clave con las aseguradoras para poder emitir la póliza. Gracias. Sobre el tema de tarifas en gastos médicos mayores, hospitalización médica, medicamentos, etcétera, es una realidad que cada año suben de una manera exponencial. ¿En México las autoridades están haciendo algo para controlar estos incrementos? No, las autoridades desafortunadamente no lo están haciendo porque es el mercado libre de alguna manera, ¿no? Son los privados. Ellos no controlan ese tipo de cosas. Lo que sí, lo que nosotros sí hacemos es precisamente eso, es labor de prevención y también de control de los abusos de ciertos hospitales. Ya sabemos cuáles hospitales te van a hacer cargos muy elevados y que a veces son injustificados. Y damos otras opciones de otros hospitales, otros doctores, para que tengan la mejor medicina, pero no necesariamente la más cara. Entiendo que es parte de tu función, ¿no? Es decir, no, esto no está regulado lamentablemente por la autoridad para que se genere un tope de costo por atención médica o de medicamentos, pero lo que sí pueden contar los compañeros compradores que te están escuchando es un poco tu asesoría para determinar de, oye, mira, aquí están los tabuladores, estos son los costos y generalmente los precios de este tipo de hospitales o de este tipo de profesionales médicos van o oscilan entre X número de costo, ¿no? Entonces tú puedes ayudar en ese sentido, ¿no? Pero no está Absolutamente, regulado. absolutamente. Y también algo que es importante es la negociación con las aseguradoras. Las aseguradoras generalmente te cotizan en función a tu siniestralidad que tuviste en años pasados, pero no necesariamente esa siniestralidad se tiene que repetir.
Nosotros hacemos análisis médicos muy profundos y negociamos con las aseguradoras el modelo de predicción o de presupuesto que tienen para el siguiente año. Haz de cuenta, ellos hacen su proyección, voy a tener tantos gastos, pero no necesariamente ellos matemáticamente lo hacen correctamente. Nosotros negociamos con ellos. Tengo un caso que la prima que cobraban eran 75 millones y lo bajamos a 63, ¿no? Por decirte algo. Perfecto. Cuando hablas de negociación con las aseguradoras, aclarabas el punto de que no es directo de entre las empresas y las aseguradoras, salvo que la empresa tenga el potencial para ir a negociar de forma directa. Aquí Sí, dependemos de empresas como la tuya para acercarnos y generar una mejor negociación. ¿Eso sí, entiendo? mira, sí, mira, nosotros tenemos un principio. Una aseguradora es tan buena o tan mala como sea tu broker. Más claro ni el agua. Gracias, Gustavo. Seguimos. Sí, La primera pregunta que te hacía nos complementa la duda sobre el seguro de mercancías. Me dice, justo en seguros de mercancías en transporte, ¿se puede asegurar desde origen en el extranjero hasta el destino final? absolutamente, siempre es así y se llama de bodega en bodega, de bodega a bodega. Hay diferentes modos de aseguramiento, free on board, a un costado del barco, etcétera. Hay una cantidad que se establece en los contratos de compra, ¿no? ¿Quién es el responsable de asegurar la mercancía? El que te está vendiendo o tú que estás comprando, etcétera. Lo adecuado es que tú que eres el comprador y que eres tú dueño de la mercancía, tú la asegures y la aseguras lo que se llama house to house o de bodega a bodega, desde que sales del patio del fabricante hasta tu bodega. Independientemente esté la bodega situada en donde esté, ¿cierto? O sea, No puede estar importa. hablando en el extranjero y la No, bodega está lo aquí que en sí, por México. ejemplo, lo que sí es que si estás importando algo del extranjero, sea en territorio nacional donde se te va a poner la mercancía. Si tú lo quieres importar de, de un país, por decirte algo, de España, lo quieres mandar a Colombia, ese es otro tipo de seguro que se puede hacer, pero lo tradicional es si estás en México, o sea que eso ya nos iríamos a los seguros globales, empresas Ok. globales, ¿no? Eso por entender la duda que nos decían desde origen en el extranjero hasta el destino final. Entiendo que el destino final, estoy pensando en que sea Ciudad de México. Sí se puede, pero sería Bueno, cualquier parte de otro la esquema. República, pero también puedes asegurarlo con otros seguros globales de cualquier parte del mundo hacia otro país que no sea México. También lo podemos hacer. Perfecto. Tenemos otra duda, si nos puedes orientar. ¿Hay alguna forma de asegurar documentos, tales como INE, contratos de empresa, me imagino actas constitutivas, me imagino que es en temas de o de traslado o de resguardo? Habría que ver, analizar el riesgo. Las aseguradoras hay exclusiones, ¿no? Por ejemplo, batallan mucho para asegurar celulares, ¿no? Se lo roban o cosas así. Habría que analizar qué tipo de documentos estamos hablando, que no sea dinero, o cosas así. Seguro también podemos asegurar dinero. Todo depende del análisis que se haga, del riesgo, qué tan expuesto está que se robe. Ok, entiendo que esto tendría que tener un acercamiento más profundo para saber de qué va el tema de un contrato de una empresa o de una INE para poderlo asegurar, Sí, pero todo sería posible hasta el momento. todo lo en el mundo es asegurable. Ok, El tema es cómo tú haces un análisis de tu riesgo, un estudio de riesgos, y cómo expones ese riesgo a las aseguradoras o a los reaseguradores. Cómo los convences de que ellos tomen ese riesgo, lo aseguren, pero que tengan la información muy clara para ellos, para poder evaluarlo y poderlo tasar, ponerte la cuota y ponerte las condiciones para poderlo asegurar. muchas gracias, Gustavo. Seguimos nuevamente recapitulando la duda anterior sobre el transporte de origen extranjero al destino final, el aseguro de la mercancía. Nos preguntan si aún esto es válido asegurarlo, si se manejan o se tienen transportistas distintos. Sí, desde luego, no hay ningún problema. Es más, esa es la generalidad, ¿no? Muchas empresas no tienen los medios de transporte necesarios.
sobre todo si viene de marítimo. Esto se llama transporte multimodal. Puedes usar camión, barco, ferrocarril, etcétera. No importa, eso queda perfectamente cubierto en un seguro de transportes. Gracias. ¿Tenemos más dudas? ¿Qué tanto manejan actualmente las pólizas de crédito y de ciberseguridad? Bueno, desde luego también ese es uno de los riesgos más nuevos, podemos llamarlo así, con todo lo de ciberseguridad, ¿no? Los hackers, los hackeadores son ahora más sofisticados, etcétera, y es un riesgo potencial muy importante para la empresa. Obviamente también tenemos que hacer un análisis, un estudio y poderlo asegurar. Perfecto. Luego, hablando de empresas grandes, ¿qué beneficios se pueden obtener si la negociación con la aseguradora se hace a través del broker? Pareciera que es más conveniente que la negociación la haga la empresa directamente. Mira, yo creo que a lo mejor habría que preguntarse si el broker está haciendo su trabajo bien, ¿no? Porque eso sucede. Si el broker funciona bien, te va a conseguir muy buenas cosas, ¿no? Si quieres tener, nosotros en ocasiones hacemos por tranquilidad del cliente, los invitamos a que nos acompañen en las negociaciones. Inclusive hemos ido a Europa, ya en lo personal he ido para asegurar cosas importantes, empresas grandes, como unas 45 veces a Europa, ¿no? Con grupos importantes. Brevi Gracia, por ejemplo, asegura la presa el Cajón, que son 1.200 millones de dólares, ¿no? Una planta industrial o una petroquímica, una química, todo eso lo podemos hacer la negociación directamente con los reaseguradores y la aseguradora. Hay que conocer que una aseguradora, cuando es un riesgo grande, por ley no puede retener más que el 5% por ley. Porque en caso que le pasara algo a esa empresa, la pérdida sería tan grande que pudiera hacer que la aseguradora desapareciera. Entonces, por ley, nada más poder asegurar la aseguradora hasta el 5%. Todo el 95% tiene que recurrir a los mercados de reaseguro. El principal mercado de reaseguro está en Europa, aunque también hay en Estados Unidos, también es un reaseguro importante, y en otros lados, ¿no? Japón, etcétera. Pero siempre tienes que cuidar que los reaseguradores sean de calidad, porque ahorita está sucediendo, por ejemplo, que con el Brexit, Inglaterra se sale de la Unión Europea y entonces los europeos les dejaron de comprar seguros a Lloyd's y entonces a Lloyd's se le cayó el mercado, una buena parte importante, y tuvo siniestros con el huracán María, pérdidas en Houston de 35 mil millones de dólares, y entonces tuvieron muchos siniestros y pocas ventas, y entonces se complica la recuperación de siniestros. Están dejando de pagar siniestros, los costos se han elevado, pero sobre todo te tratan de no pagar. Entonces tienes que Gracias. tener cuidado con qué asegurador y con qué aseguradora estás tú poniendo tu patrimonio. Gracias, Gustavo. Tenemos más dudas. La voy a leer tal cual está, aunque no sé si tu interpretación sea mejor que la mía. ¿Cuáles son los puntos principales que podrías negociar con una aseguradora? Los puntos principales, obviamente, cobertura en primer lugar, porque lo que no se vale es que tú compres un seguro y desde luego que no son expertos la gente en seguros. Debes de confiar en alguien. Y si yo te estoy comprando a ti, no me puedes fallar a la hora de un siniestro. Eso es lo más importante, que tengas la cobertura al 100% y las cláusulas bien diseñadas para que funcione el seguro rápidamente, te paguen rápido y te paguen bien. Y desde luego ahora, y con más razón, momentos que estamos viviendo de incertidumbre financiera, el costo. Los costos se pueden abaratar, desde luego. Los brokers a veces no se preocupan tanto porque también en función de que cobra más prima, más comisión, ¿no? Acá nosotros no lo pensamos así. Nosotros para nuestros clientes, ICAS, el cliente más antiguo, desde 1981 los aseguramos. ¿Por qué te mantienen? Pues porque nunca le has fallado un siniestro, le das el costo más bajo, aunque te compiten y todo. Tienes que dar estas cosas funcionar. Y tercero, también muy importante, el servicio. La aseguradora, si tú no tienes los contactos, no tienes las relaciones y no sabes cómo moverla para que te dé el servicio,
Es un verdadero problema. Desafortunadamente, las aseguradoras no son muy proclives a dar un servicio muy bueno. Y en específico, cuando tienes un problema de gastos médicos, por ejemplo, fallar no es una opción. Y necesitas dar una solución rapidísima porque la persona está en el hospital o tiene algún problema. Necesitas servicio, necesitas el apoyo de la aseguradora, pero tienes que saber cómo hacerla para que se mueva. Tienes que tener esos acuerdos con las aseguradoras para poder dar el servicio que tu cliente requiere. Muchas gracias, Gustavo. Aquí hay dos, una que nos hace referencia a que sí, efectivamente, es del extranjero a la Ciudad de México la entrega de mercancía y luego nos preguntan, ¿el seguro aplica de acuerdo al Icoterm negociado? ¿Lo manejas door to door? Sí, puerta a puerta, es el Incoterm. El Incoterm es precisamente lo que tú acuerdas en tu contrato. Es importantísimo que sea door to door, house to house o de bodega a bodega. Es importantísimo. Es el deber ser, para que no tenga ningún problema. Luego nos dicen, son dos muy parecidas. ¿Qué significa Umbrella Policy? Y si pudieras informar cuál es el alcance de una Umbrella Policy. Sí, una póliza umbrella es que le llaman paraguas, es una póliza que te cubre grandes corporaciones si trabajas en otros países. Por ejemplo, puedo tener un seguro de responsabilidad civil de 100 millones de dólares y no importa en qué país del mundo trabaje, si yo tengo una reclamación porque produzco medicinas o produzco coches o algo así y me reclaman porque causé un daño, esa póliza umbrella me va a cubrir esos daños. Gracias. ¿Cuáles son los grupos de aseguradoras de gastos médicos mayores más importantes de México y cuáles de vehículos o de vida? Bueno, mira, de las más importantes en gastos médicos, la que más vende, GNP, seguida de MedLife, está AXA, está Mafre y está Atlas. Podemos decir que son las más activas en estos seguros. En vehículos, desde luego la más grande es Qualitas. En segundo lugar está GNP, en tercer lugar está Chubb, que es muy buena aseguradora también, desde luego. Después está Atlas, también está Zurich, HDI, pero ya son como de niveles más bajos, podemos decir. Gracias, Gustavo. ¿A qué te refieres cuando una póliza es emitida sin deducible ni franquicia? Bueno, tú puedes conseguir lo que tú gustes. Un deducible o una franquicia es la retención que tú tienes. El deducible te sirve para no pagar los gastos pequeños, ¿no? Y si tienes un deducible mayor, la prima se reduce. Que digas, esto no me importa si, por decirte algo, 100,000 pesos deducible, eso lo puedo absorber yo, pero me puedo ahorrar mucho dinero en la prima. Ese es. Gracias. Si estoy corriendo una evaluación de seguros, ¿se puede asignar las mismas aseguradoras a todos los brokers invitados a la evaluación? Vuelves una guerra. Bueno, todo el mundo va a ir ahí y las aseguradoras tienen una regla, el primero que llegue. Nada más le van a cotizar al primero que llegó. Pudiera Lo ser mejor en una licitación es que tú asignes diferentes aseguradoras y así tendrás lo mejor del mercado. muy buena respuesta y gran duda, la verdad. Muchas gracias. Aunque no está prohibido, nos acabas de abrir esto, ¿no? De, oye, pues el primero que llegue con GNP le va a dar un costo y muy probablemente no te sirva o va a ser muy distinto que encuentres el mejor costo solo poniéndolos a competir con la misma aseguradora. Muchas gracias. No tenemos más preguntas, las pudimos atender todas. Te agradecemos mucho, Gustavo, gracias a todos los participantes y pues nos vemos en el siguiente foro.